Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, Facebook que nos visitan a través de nuestras redes sociales? Es un gusto y le damos la bienvenida a su canal Clases de Profecía, donde aprenderemos preguntas y respuestas y puntos específicos de Daniel, Apocalipsis y el Santuario. Hoy vamos a dar inicio a un tema que se llama el juicio futuro, el juicio futuro que se está desarrollando. Dios ya tiempos, años atrás, ya lo había anunciado, el juicio que ha de sobrevenir a todos los habitantes de este mundo. Entonces, para eso vamos a estudiar el libro de Daniel y su énfasis va a ser el juicio futuro, el juicio de Dios. Allí donde estás, ponte en modo oración mientras que yo oro para pedir la dirección de Dios. Oremos. Dios y Padre amado, queremos que en esta hora tu espíritu se mueva en nuestra mente, en nuestro corazón, para entender tu palabra. Así como le hablaste a Gabriel, a Daniel, a través de Gabriel, puedas tú hablarnos a través de tu palabra. Enséñanos lo que has preparado para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo quisiera que hicieras un ejercicio porque esto es tipo clase, ¿cierto? Entonces allí donde estás, voy a ponerte una tarea y la primera es que vas a conseguir una Biblia porque hay que basarnos en lo que está en la palabra del Señor, lo que diga su palabra y vas a tomar un cuaderno y vas a ponerlo apuntes de clases de profecía y vas a poner el día de hoy Daniel capítulo 7 y el énfasis que se le va a dar es el juicio, todo lo que te venga que ver referente al juicio. Y Daniel capítulo 7 nos habla de ello. Entonces, antes de que entremos al libro de Daniel y abramosla bien, capítulo 7, quiero darte unas, ¿cómo se dice? Darte una introducción o unos ítems importantes para que tengas en cuenta cuando entres y pases por el libro de Daniel. Cuando estés en el capítulo 7, escucha, recuerda que el capítulo 7, Daniel capítulo 7, está centrado, su tema principal es el juicio futuro. Entonces, repito, Daniel capítulo 7, su tema central es el juicio. Entonces, él va a ir mostrando reino por reino, hasta que nos presenta el periodo del juicio. Bueno, anota esta otra cosa. Daniel capítulo 7, hay dos visiones, una terrenal y una celestial. Repito, en Daniel capítulo 7 hay dos visiones, una terrenal y otra celestial. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Muy bien. Con eso en mente, entonces yo te invito a que abras el libro de Daniel, abras la Biblia y te centres en el capítulo 7. Allí vamos a empezar a leer desde el versículo 4. Recuerda que el énfasis o el ideal del tema de hoy es el juicio, que es el capítulo 7. Lee el versículo 4. Y la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso a iniestas sobre los pies y a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y allí podemos ver que Daniel capítulo 7 versículo 4, basándonos en Jeremías capítulo 4, Jeremías 50, Jeremías 51 y Habacuc 1, nos hace referencia, todo el capítulo, que este reinado de león representa a Babilonia. La misma Biblia explica que ese reinado hacía referencia, que ese león con alas representa a Babilonia. Muy bien.
Babilonia surge históricamente en los años 605. De allí empieza su apogeo mundial y su mayor apogeo lo distribuye, y podemos notar que la historia confirma eso, lo que la Biblia lo había dicho antes. Versículo 5 dice: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Y representa, porque allí podemos ver que seguido de Babilonia se levanta otro imperio, se levanta otro poder, y ese poder es conocido históricamente, que después de Babilonia se levantan los medos y los persas para el año 331, para el año 539. De allí nace, termina el de Nabucodonosor y su descendencia, e inicia el de los medos y los persas. Es representada por un oso. ¿Por qué? Porque los medos y los persas eran de lugares montañosos, y su geología representa eso, gente de montañas, y su figura bien le cabe que era de los medos y los persas, y que se inclinaba de un lado más que del otro. Era que uno de los dos reinos, uno iba a ser fuerte y el otro más débil, y efectivamente así pasó. Dice también de este reino que tenía 3 costillas sobre su boca. Quiere decir que cuando tenía las sobras de animales, de bestias ferozas que había acabado de comerse, pues efectivamente de toda su conquista, podemos ver que sus principales triunfos se destacaron en Babilonia en el año 539, Lidia en el 547 y Egipto en el 522, sus mayores conquistas. Conquistó todo el mundo, pero presumía de esas grandes potencias que derribó. Entonces, se inclinaba primero, que dominaban los medos, y tiempo después Ciro con los persas nuevamente lo levanta. Después de esto, versículo 6, miraba, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de los medos y los persas, en el año 331, se levanta Grecia, un poder diferente, un poder poderoso, que vence a Darío Codomán, lo vence, y allí establece su imperio a través de Alejandro Magno, el personaje más destacante entre en este periodo. Dice que tenía 4 cabezas y que tenía alas. Eso simboliza o significa la velocidad con que Alejandro Magno conquistó todos estos imperios. Es decir, fue mucho más rápido que Babilonia, fue mucho más rápido que los medos y los persas. Él lo hizo a un abrir y cerrar de ojos, ya tenía conquistado todo el mundo y sometido a sus pies. Las cabezas, ¿qué simbolizan las cabezas? Pues las cabezas simboliza que Alejandro, al no tener hijos, porque murió muy joven, aproximadamente una edad de 32, 33 años, no tuvo descendencia. Entonces sus cuatro generales, Lisímaco, Casandro, Seleuco, todos esos generales pidieron, se dividieron en su gobierno, se dividió entre estos grandes generales, y allí se ve el orden de las cabezas, como Grecia por un tiempo quedó dominado por esos grandes generales. Después dice el versículo 7, esto miraba yo en la visión de noche, y aquí una 4 bestia espantosa, terrible en gran manera. Esa bestia espantosa, que era muy diferente de todas las bestias, que era terrible, espantosa y en gran manera, representa que después de Grecia vendría un cuarto poder, un cuarto rey, que es el rey o el reinado
de Roma imperial. Los romanos fue el último país que gobernó mundialmente, el último que gobernó mundialmente. Porque vas a notar que después de allí, después de Roma, Roma se divide y ya no llega un gobierno a conquistar mundialmente. O al menos en nuestra época no hay un solo gobierno, no hay solo un político, no hay solo una sola persona que todo el mundo se someta a él. No, hay gobiernos divididos y es lo que la profecía en Daniel nos mencionó hace ya mucho tiempo. Y este Roma imperial que hizo y deshizo, que su mayor característica era el hierro, ¿cierto? Era fuerte, armamentas, caballos de fuerza, carros, armas, todo esto era la conquista, como mataba, masacraba y sometía a los gobiernos sobre su legislación. Y Roma va desde el año 1168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Esto implica también que Jesús vivió en el tiempo de Roma. Por eso, cuando se le hacían las acusaciones, primero iban donde los césares, porque Roma era la actual, los que estaban actuando totalmente. Versículos 7 dice que Roma queda dividida en 10 reinos. Y esto va desde el año 476 al 538. Ya no se formó una potencia, sino pequeñas potencias. La historia dice que son 10 tribus bárbaras que empezaron a dominar, que para nuestra actualidad es Europa, ¿cierto? Europa en la profecía, que es lo que se menciona. Y allí dice que ella tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos representan 10 reyes, o para nuestro contexto actual, 10 presidentes o 10 gobernadores. Voy a enumerarlos del 1 al 7, que tenemos evidencia histórica que se pueden mencionar. Los anglosajones, Inglaterra; los francos, Francia; los germanes, Alemania; los lombardos, Italia; los suevos, Portugal; los visigodos, España; los burgundios, Suiza. Pero dice que nace un otro cuerno, nace otro rey y derriba 3, ¿cierto? Derriba a 3. O sea, de 10 quedan 7 y nace otro, un onceavo, y ese destruye a los ostrogodos, los érulos y los vándalos, las tribus que fueron destruidas, que vamos a hacer más adelante, por el cuerno pequeño que crecía y se hacía mucho más grande, que es, lo vamos a mirar más adelante. La cual tenía, dice, nace un cuerno, aquí también un cuerno, dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba, desmenuzaba las sobras allá sobre sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Eso representaba entonces a Roma, ¿cierto? Y viene este periodo cuando Roma pone su poder, cae, ¿cierto? Cae, y ahora se divide y quedan 10, queda Europa, queda todo lo que es parte de Europa. Y allí, el versículo 8 dice, mientras contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño, ¿cierto? Vio 10, ahora 11, dice, salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. ¿Qué significa que tenía ojos como de hombre? Pues significa que quería sobrepasar por la sabiduría divina. O sea, su conocimiento era igual o superior a el de el mismo Dios. Este es un rey, un poder, un gobierno pequeño, que era pequeño, de un lugar de Europa, un lugar pequeño, que se levantaría con sabiduría propia. A eso se refiere cuando se habla de que tenía ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. ¿A qué se refiere o qué se entiende cuando dice tenía ojos? Ya dijimos que era sobre su sabiduría, igual a Dios o superior a Dios. Y una boca que habla grandes cosas en Daniel capítulo 7, 11, Daniel versículo 20, Daniel versículo 25 y Apocalipsis 13, 5 y 6 y Juan 10 y 33 nos hace referencia
En Daniel 7:11 dice grandes palabras. El versículo 20 dice grandes cosas. Versículo 25 dice palabras contra el Altísimo. Y que habla grandes cosas. Son blasfemias. ¿Qué? Son blasfemias. Apocalipsis 13:5 dice también lo mismo. Habla grandes cosas, grandes palabras. ¿Y qué es blasfemia? ¿Qué es la blasfemia? A Jesús los judíos le dijeron, no te acusamos por esto, por los milagros que haces, sino porque te haces llamar o pasar por Dios. Y porque Jesús le decía repetidamente, ¿acaso no ves que yo soy? Esa palabra yo soy es un atributo único de Dios. Y el que diga yo soy quiere decir que Él también es Dios. Entonces, cuando los judíos entendían y escuchaban eso, le acusaban y le decían, eres un blasfemo, porque siendo hombre quieres llamarte o ponerte en la posición de Dios. Entonces, este cuerno pequeño, que es un estado de Europa, nace con sabiduría humana, tirando la palabra de Dios por el piso y poniendo sus leyes, sus normas, y ahora se cree Dios, o sea, se levantará un rey que dirá que Él es Dios. Y lo peor es que Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6 dice, todos, grandes, ricos, poderosos, siervos, libres, todos le adoraban a este poder. Entonces, note muy bien qué significa eso. Es un hombre hacerse Dios. Y vamos a mirar segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 4. ¿Qué dice? Segunda de Tesalonicenses, vamos a buscarla, vaya conmigo. Aquí en la Biblia vas a buscar este texto que Pablo lo menciona, que lo prefigura a nuestro tiempo. Y miren lo que dice, que es una conexión directa de este cuerno pequeño. Dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4, dice, no, vamos a leerlo desde el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, escucha bien las tres cosas que hace, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios. Es adorado, tanto como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué es lo que hace de Europa? Nacería un rey, que Daniel lo cita, un cuerno pequeño. Y dice, de esas divisiones van a ser un poder diferente, que no solamente va a conquistar políticamente, militarmente, sino que además de eso va a conquistar religiosamente, va a hablar del mundo espiritual. Y Pablo refiere diciendo que se hace llamar Dios, que es adorado y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Terrible este poder blasfemo, ¿cierto? Porque es lo que la misma Biblia lo que dice. Los judíos dicen eso. Pues efectivamente, es un hombre que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y que es adorado como Dios. Hebreos capítulo 4, vamos al libro de Hebreos capítulo 4, solamente se menciona en la Biblia, y algunas características referente a alguien que pueda ser adorado. Y el único que se menciona así en adoración es Cristo Jesús, que merece tal reverencia, tal honor, tal méritos. Y vamos a buscarlo, vamos a buscar Hebreos capítulo 2, versículos, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 4, 14. Hebreos 4, 14. Si ya lo encontraste, puedes ir leyendo mentalmente mientras que yo lo ubico acá en mi Biblia. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículos
4. Dame un segundo, que estoy acá buscándolo en la Biblia, y vamos a mirar que ese sumo sacerdote, pontífice, esos atributos que se le da solamente es a Cristo Jesús. Vamos a mirarlo, Hebreos 4, versículos 4. Hebreos capítulo 4, 14. Hebreos 4, 14. Mira lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién es nuestro sacerdote? Pues nuestro único sacerdote, dice la Biblia, que es Cristo Jesús. Hebreos 4:14. Tenemos tal sumo sacerdote intercediendo por nosotros en el cielo ante el Padre, ante el tribunal de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, notamos y vemos aquí que Cristo es el representante. Ahora, vamos a notar también que San Juan 14:26 dice que Él enviará el Paracletos, el Santo Consolador, ¿cierto? Que vendrá en lugar de mí y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús envía al representante de Dios en la tierra. ¿Quién es el representante de Dios actualmente en nuestra tierra según la Biblia? Juan 14:26 dice que es el Paracletos, el Espíritu Santo. Entonces el representante, el vicario de Cristo, representa al Espíritu Santo. Y Juan dice también que Jesús dice que nosotros tenemos un Padre Santo que está en los cielos. Es decir, esta terminología que yo estoy utilizando, efectivamente, se refiere a un gobierno, que surgió en el año 538, Y ese poder, dice, vamos a leerlo, Daniel capítulo 7, más en detalle. Daniel, vaya conmigo al libro de Daniel, Daniel capítulo 7. Estamos leyendo el capítulo 7 del libro de Daniel. No se pierda conmigo. Daniel capítulo 7. Mira lo que dice. Vamos a leer. Daniel 7. Y desde el versículo 8, mientras yo contemplaba los 10 cuernos, aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante del cuerno arrancados 3 cuernos, los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba blasfemia. Y allí dice, muestra la otra visión. Vamos a mirar el tiempo que se le llama Daniel 7:25. Mira lo que dice. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo, que será el periodo que se le da a este poder. Tanto Daniel como Juan en el Apocalipsis mencionan tiempos y la mitad de un tiempo. Otro dice 42 semanas en Apocalipsis. Y también en el mismo Apocalipsis dice literalmente 1260 días. Eso se refiere a tiempos 42 meses o literalmente 1260 días. Entonces, la historia, vamos a basarnos en la historia. La historia nos narra que después del Imperio Europeo surgió en el año 538 un sistema, un poder que nace en Roma y es catalogado como Roma, el sistema de Roma, pero la parte católica, el sistema papal, y nacen los papas, los sacerdotes, los pontífices, los vicarios, toda esta terminología que se habla y que se refiere solamente a Dios. De allí nace este poder, toma sus atributos y Dios le da un periodo de 1260 años. ¿Cuándo nacen? En el año 538. Y si usted le suma 1200
1200 años, que es lo que se le da, ¿cierto? 1200 años, 1260 años. Entonces sumen 538 más 1260 años, le da 1798. Exactamente el tiempo que duró el sistema papal en la antigüedad, ¿cierto? Estamos hablando de la antigüedad, que eso ya pasó, pero allí se implementaron mucho concilios, el concilio de Trento, el concilio de Italia, todos esos concilios que se tomaban decisiones referente a las cosas de Dios, o más bien entenderlo desde este otro punto de vista. Todos los reyes venían, mataban y tomaban el control de militar y político. A ellos no les interesaba la parte religiosa, cada quien crea el que crea. Pero ahora este poder conquista militarmente, políticamente, y ahora se mete en la parte religiosa y une el Estado. La historia dice que cuando este poder unió el Estado más lo religioso, dio como resultado un poder que se llama o se le conoce como el sistema papal. Entonces, la unión del Estado más lo religioso formó el poder papal, que es lo que Daniel ve de este cuerno pequeño. Y pues de allí podemos ver que en este periodo de historia no es tan bueno. No se hicieron cosas que le agradaran tanto a Dios. Allí se hacían oraciones por los muertos. Solamente el sacerdote tenía poder y la autoridad de perdonar pecados. Solamente el sacerdote podía orar por usted, leer la Biblia, y todos los que tuvieran otra costumbre eran muertos, quemados en la Inquisición. Allí hay una historia que se llama la Santa Inquisición, y la Santa Inquisición, él persigue la ley de Dios, persigue los mandamientos. Allí el Domini crean un movimiento, ¿cierto? Crean un movimiento, y esos perseguidores en el 321, ellos, Constantino, siendo un militar, se transforma al cristianismo, y en el 321 decide que todas las personas adoren a Dios en el día domingo, crea una ley dominical, y hasta allí se pierde la santidad del sábado en el 321, y empiezan a poner las misas, los rezos, a poner el sacerdote, todo lo religioso que hoy conocemos. Eso es historia. Si no me crees, pues googlea y ve allí toda esta historia. Y investiga también la Santa Inquisición, mal llamada Santa Inquisición. Atacó la ley, persiguió a las personas y a los que no eran herejes, los que no se adoctrinaban sobre sus doctrinas, eran herejes y eran quemados, muertos y torturados. Terrible este poder. Y allí persiguió alrededor de 50 millones de cristianos. Los persiguió, los torturó y los mató. Eso está registrado en la historia. Allí, hasta allí el cuerno pequeño, pero vamos a mirar que estamos mirando Daniel capítulo 7, ¿cierto? De los reinados. Y recuerda que el énfasis de Daniel capítulo 7 se está basando en el juicio futuro. Entonces, vino Babilonia, no hubo un juicio porque no era allí. Vino los medos y los persas, no seguía el juicio porque no era allí. Luego vinieron los griegos, no seguía el juicio porque no era allí. Luego vino Roma, no seguía porque allí no era el momento del juicio. Era un orden que se llevaba: primero es león, primero es el oso, primero es el leopardo, luego la bestia espantosa, luego 10 cuernos, después un 10 cuernos, un cuerno pequeño. Esa es la escena que presenta para llevarnos al juicio. Quiere decir que este periodo duró hasta 1798 de nuestra era. Después de 1798 de nuestra era, estamos muy cerca, se aproximaría por estas fechas, se daría inicio al juicio que se está llevando en el reino de los cielos. Ahora, vamos a mirar el otro punto que Daniel ve, porque Daniel, recuerda, ve dos cosas. Una visión, Daniel ve la visión terrenal, que son los reinos que vamos hasta aquí, y Daniel ve una visión celestial. Y vamos a mirar lo que Daniel ve. Dice, segunda, la visión celestial, desde el versículo 9 en adelante, dice:
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, Dios el Padre, cuya vestidura era blanca como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Una visión que Dios le muestra a Ezequiel 1, que hace que es una visión. Apocalipsis 4 muestra que es el trono de Dios, es decir, lo que se está presentando allí es un juicio que se está llevando a cabo actualmente en el cielo. Versículo 10, un río procedía y salía delante de él. ¿Quién simboliza ese río? Pues Juan capítulo 7, 38 dice que ese río que sale del trono de Dios, note que sale del trono de Dios, de la misma presencia de Dios, refiere o representa a el Espíritu Santo. Juan 7:38 dice, ríos de agua viva brotarán de ti, de tu interior. Y dice, esto dijo del Espíritu Santo, ¿cierto? Según Juan 7:39. Entonces, el Espíritu y el fuego representan, o ese río que salía, a el Espíritu Santo. Dice, miles y millares le servían y millones de millones le asistían delante de él. ¿Quiénes eran esos miles y millones y millones? Los ángeles que estaban allí con las notas, todos los apuntes de nuestras vidas, allí llevando y subiendo los apuntes de cómo nos comportamos, de qué hicimos, todo está allí. Miles y millones que les servían y contendían delante del juez. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el qué año de la escena de juicio, después del cuerno pequeño de 1798, allí tanta idolatría o fanatismo hacia una religión, causó en el mismo Europa la era del oscurantismo, ateísmo, y pues se levanta un rey, Napoleón, y no le tiene miedo a nada ni a nadie, y ataca a ese poder, a Roma, ¿cierto? A Roma como tal, que va allí el 15, oiga, el 15 de febrero de 1798, el coronel Napoleón manda al coronel Berthier a que ejecute en este caso el Papa, que era el Pío VI, para que termine ese periodo. Y efectivamente así entraron allí al templo, lo sacaron, los llevaron secuestrado y él muere, ¿cierto? Y él muere. Y hasta allí no se volvió a levantar el sistema papal en todo su poder. Sin embargo, pues vamos a notar que si estudias Apocalipsis 13, vas a notar que nuevamente resurgirá tanto los Estados Unidos como el sistema papal, mayormente, ¿cierto? Pero ese será otro tema. Hoy estamos mirando el juicio. Lucas nos dice que Daniel ve un hijo de hombre. Daniel 7:13 nos hace referencia a que ese hijo de hombre representa a Cristo Jesús. Recuerda, versículo Daniel 7:13 dice, y vino uno como hijo de hombre y se acercó hacia el anciano de días. Entonces allí podemos ver al Padre representado como un anciano de días, ¿cierto? Está al Espíritu Santo representado con el río que sale de agua viva de allí del templo, están los testigos que son los ángeles y está el que viene como hijo hombre para abrir en los libros y juzgar, que es Cristo Jesús, Mira, versículo 10, yo entonces miraba la causa del sonido de las grandes palabras que alaba el cuerno miraba, volvió y miró, que hasta que me mataron la bestia y el cuerno pequeño fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y había también quitado las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada su vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche y aquí una nube del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, versículo 13, y le hicieron acercarse delante de él, y el versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y termina la visión en el versículo 14.
Daniel tiene dos visiones, una visión terrenal donde se le muestran todos los reinos y otra celestial donde él ve una escena de juicio. Eso es lo que Daniel capítulo 7 dice y su énfasis es el juicio futuro. Vamos a darle una aplicación. Bueno, acá podemos ver que en el juicio que se le va a dar, Dios va a dar juicio a todas las naciones. Todas las naciones deben compadecer delante del juez, que en este caso representa al Padre, que representa también Jesús como nuestro abogado, y todo este mundo se le entregará a Cristo Jesús, por eso el juicio. Y cuando Cristo venga, dice, por eso la promesa de Cristo vendrá por nosotros, por su pueblo que le espera, y su reino será un reino eterno, un reino justo, un reino amoroso, donde Él es el Dios, donde Él se sienta en su trono, y a Él le adoraremos porque Él es Dios, no un hombre. Entonces, vamos a mirar, a tener un resumen para que nos quede en nuestra mente lo que se le muestra, pues de lo que hemos estudiado, para que lo tengas en su mente. Entonces, Daniel capítulo 7, del 1 al versículo 8, del 1 al 8, Daniel ve figuras, cosas. ¿Qué es lo que ve? Versículo 4, un león. Presta atención y toma nota de esto. Versículo 5, un oso. Versículo 6, un leopardo. Versículo 7, una bestia espantosa. Versículo 7 también, 10 cuernos. Versículo de 8, un cuerno pequeño. Versículos 9, 10, 13 y 14, una escena de juicio. Eso es el libro de Daniel capítulo 7. Vuelvo y repito. Daniel capítulo 7, Daniel ve bestias y vamos a mirar la visión terrenal y la visión la visión celestial. En el versículo 4, Daniel ve un león, versículo 5, un oso, versículo 6, un leopardo, versículo 7, 10 cuernos, versículo 8, un cuerno pequeño, versículos 9, 10, 13 y 14, una escena de juicio. Y podemos ver que en esta escena de juicio también Daniel puede ver y se mencionan otros elementos, otras partes de allí. ¿Qué es lo que ve Daniel? Pues Daniel ve un anciano de días, un río que procedía del trono, miles y millares que le sirven, ve tronos que fueron puestos, ve libros que abren y uno que viene al anciano de días, se sienta y los libros fueron abiertos. Esa es la visión celestial. Daniel capítulo 7, en el primer año rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama y enseguida escribió el sueño. Este es el resumen de las 4 S. Todo esto para decirte que estamos viviendo en el tiempo del juicio de Dios. Dios prolongó un juicio y ese juicio es hoy. Y ese juicio lo implica usted y me implica a mí. Los tiempos no son buenos porque su nombre está llevado en el registro celestial. Y si por alguna causa, razón, circunstancia, tu vida no está acorde con las cosas de Dios, entonces con el dolor en el alma, amigo, si no has aceptado a Jesús, porque el juicio es para aquellas personas que han aceptado a Jesús en su corazón y que van a ser salvas, porque es la buena noticia. Pero si aún no le han entregado su vida a Jesús, si aún no has confirmado tu nombre en los registros celestiales, entonces hoy es el momento para que busques a Dios con todo tu corazón, busques la iglesia adventista, te hagas doctrinar, que aprendas todo del santuario y que aprendas también la fe de Jesús y que te bautices y puedas confirmar tu nombre en el libro de la vida, para que cuando Cristo abra los registros celestiales, tu nombre pueda permanecer en el libro de la vida y que no sea pasado al libro de la muerte, porque allí no hay esperanza. Allí el caso ya está solucionado. Allí ya Cristo hizo lo que pudo, pero no hubo nada que hacer por este hombre o por esta mujer. Yo quiero que mi nombre esté allí. ¿Tú también quieres que esté allí?
pues hoy reconságrate a Dios, pídele perdón de todo lo que has hecho y dile en oración hoy: Señor, yo sé que no soy digno de que abogues por mí, pero Señor, por tu sangre, porque me amas, por tu misericordia, Señor, te acepto como mi Salvador personal y permite que en el juicio que Daniel menciona, capítulo 7, pueda yo, Señor, y cuando allí se pase a lista y mi nombre llame, yo responderé para salvación eterna. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.